Rami, ven, ¿quieres estar conmigo en el vídeo? Sube aquí, venga. ¿Qué tal? Hoy vengo a hablar de una cosa incómoda para muchos de nosotros. La muerte. Pero no de la muerte así en plan filosófico ni trascendental, eso igual para otro vídeo, ¿vale? Quiero hablaros de una forma de morir en concreto. Adiós, Ramiro. De una enfermedad que no mola nada. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues ya estamos todos. Hoy, en cosas curiosas e interesantes, pero que dan un mal rollo que te cagas, la extraña enfermedad del insomnio familiar fatal, una de las enfermedades más malrolleras y bajoneras de las que he oído hablar en mi vida. No ronques, Elvira. Oye, sin roncar, ¿eh? Uno de los colaboradores semanales del programa de radio que hacía era Raúl Espert, un neuropsicólogo reconocido a nivel nacional e internacional que venía a hablarnos cada semana de cosas interesantísimas del cerebro y su caprichosa manera de percibir el mundo. Del cerebro, no de Raúl. A veces nos hablaba de cosas bonitas o emocionantes y otras de problemas del cerebro y enfermedades curiosas. Raúl es un tipo verdaderamente interesante con el que aprendes y te diviertes a partes iguales. Es una de esas personas que, entre otras muchas cosas, se dedica a desarrollar el mapeo del cerebro. Él está presente en operaciones de tumores cerebrales con el paciente despierto mientras realiza actividades motoras y cognitivas, el enfermo, no Raúl, para ver qué zonas intervienen en diferentes procesos. Lo anestesiamos, le abrimos el cráneo y cuando despierta procedemos a operar y a investigar, me dice. ¿No ves que el cerebro no duele, Carles? Y esto te lo cuenta con la cara sonriente, iluminada por la pasión de esa persona que ama su trabajo. Pues este es Raúl, capaz de hacerte ameno un almuerzo o de jodértelo contándote lo que hoy os voy a contar. Disclaimer, quiero recordaros que no soy médico ni biólogo ni nada por el estilo, no obstante he tratado de cuidar mucho el proceso de documentación, os voy a dejar todo en la descripción. Si queréis ampliar más información al respecto podéis visitar canales de divulgadores con formación que hay un montón, muy interesantes, como por ejemplo Diario de un Mir o la hiperactina. El insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria, sin cura y mortal. Es literalmente morir de sueño. Además tiene una particularidad que la hace más inquietante si cabe. Solo 38 familias en el mundo son portadoras del gen y 13 de ellas viven en España, en Navarra y en el País Vasco. Es una enfermedad muy rara que se incluye dentro del grupo de enfermedades causadas por priones. Son trastornos degenerativos progresivos del encéfalo, muy poco frecuentes, mortales y no tratables, que aparecen cuando una proteína se transforma en una forma anómala llamada prión. What? Bueno, espérate, yo creo que en este punto, antes de seguir, sería interesante explicar un poco por encima qué es una proteína priónica celular y qué es un prión, ¿no? Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos que, entre otras cosas, sirven para formar células y tejidos, proporcionar energía, transportar lípidos u oxígeno, facilitar el movimiento muscular o formar anticuerpos. Son como los ladrillos de una casa. Si no hay ladrillos, no hay casa. Pero, y aquí viene el kit de la cuestión, para que las proteínas logren su función biológica y sean capaces de hacer todo esto, deben sufrir un proceso de plegamiento una vez son sintetizadas por el ribosoma. Se tienen que doblar y hacerse una especie de maraña proteica. Esto ocurre cuando los aminoácidos que las forman se enlazan entre ellos y pasan a ser como un simple collar de cuentas a un boloncho tridimensional, ¿sí? Las proteínas priónicas celulares son un tipo de proteínas que se encuentran en la membrana de muchas células, principalmente de neuronas, así que las encontramos sobre todo en el cerebro. La verdad es que se sabe bastante poco sobre ellas y su función. Un prión es una proteína priónica celular, en este caso, que no ha conseguido plegarse correctamente y se vuelve disfuncional. Una proteína no tiene ADN ni ARN, pero los priones se comportan como si los tuvieran, así que actúan como agentes infecciosos, transmitiendo esta malformación a otras proteínas priónicas sanas de su alrededor. Algunas enzimas del cerebro no consiguen degradar estos priones anómalos recién formados y se acumulan lentamente. Al cabo de un tiempo, las células afectadas dejan de funcionar y mueren. Podríamos decir que es una proteína que se pasa al lado oscuro y contamina a las que tiene cerca. Vale, ya sabemos más o menos que es una enfermedad por priones, así que ya podemos hablar de lo que pasa en esta horrible y no menos curiosa enfermedad del insomnio familiar fatal. Pues lo que pasa es que una de las regiones que ataca a esta proteína dañina, y además lo hace de forma integral, es el tálamo, una zona que, entre otras funciones, se encarga de ser algo así como el interruptor que desconecta la información sensorial para que termine la vigilia y comience el sueño.
Además, las señales enviadas desde el cerebro hacia el cuerpo que nos preparan para poder dormir, como la reducción de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea o la disminución de la temperatura corporal, deben pasar por el tálamo en su camino hacia la médula espinal para luego enviarse a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Como el tálamo está dañado, esas señales se ven interrumpidas e imposibilita la conciliación del sueño. La edad promedio en la que se empiezan a manifestar los síntomas son los 50 años, pudiendo aparecer entre los 30 y los 70. La muerte generalmente se da antes de un año, pero estadísticamente se sitúa entre los 7 meses y los 4 años desde la aparición de los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues principalmente dos: el insomnio y la demencia. Si volverse loco significara algo, esta enfermedad es lo más cerca que estaría de ello. El insomnio empeora con el tiempo y le acompañan ataques de pánico y una sudoración abundante y sin motivo aparente muy característica de esta enfermedad. La demencia, por otra parte, se manifiesta en sus tres principales síntomas, que son los que definen a una demencia: pérdida de memoria, dificultad para resolver problemas y cambios de personalidad. A medida que la enfermedad avanza, los enfermos desarrollan ataxia, espasmos y delirios. También aparecen las alucinaciones, tan características de un tálamo que no funciona. Como el tálamo es una especie de integrador de los sentidos, menos el del olfato, hace que experimentemos el mundo de una manera realista. Sin un tálamo funcional, los sentidos no funcionan bien y hay alucinaciones. Al final del curso de la enfermedad, los enfermos no pueden ni caminar ni hablar y aparece la incapacidad total para dormir. De repente, llega un día donde el enfermo ya no dormirá hasta que muera, ya que sin las funciones reparadoras del sueño, el cuerpo se desmorona, el cerebro colapsa y los enfermos de insomnio familiar fatal sucumben a la muerte entre alucinaciones, movimientos descontrolados y delirios. Vale, sí, ya sé que este contenido se sale bastante de lo que suelo hacer, pero en el fondo a mí lo que me gusta es contar cosas y entreteneros, y esto me parecía que era algo muy interesante, digno de ser contado. Si veo que el vídeo tiene buena aceptación, puedo plantearme como una especie de serie en la que os cuente pues más cosas curiosas e interesantes, ¿no? Eso sí, me comprometo a que en el próximo vídeo de estos, si lo hago, os contaré algo curioso e interesante, pero que dé buen rollo. ¿Vale? Adiós.